Santa Genoveva Torres Morales nace el 3 de enero de 1870 en Almenara, pueblo de la provincia de Castellón, España. Sus padres, José y Vicenta, eran personas sencillas y cristianas, que han visto bendecido su matrimonio con 6 hijos. Genoveva es la más pequeña. Fue bautizada el 4 de enero y a los 10 años, mezclada con las gentes del pueblo, recibe la primera comunión. Influirá decisivamente en su futuro la muerte de sus padres, quedando huérfana a los 8 años con su hermano José por el fallecimiento de los otros 4. Eran 6 hijos, de los cuales mueren 4, y no solo eso, también mueren su papá y su mamá. Entonces queda su hermano, que entiendo es el mayor, y queda ella también. Comenzaba una nueva etapa para Genoveva. Hasta entonces acudía a la escuela, donde recibió una instrucción elemental, como manifiestan sus escritos. Destacó especialmente en las labores de bordado. Convertida después en ama de casa, hubo de dejar la escuela. Lo que ciertamente no abandonó nunca fue la catequesis parroquial. En aquella soledad, la lectura de algunos libros piadosos de su madre, la asistencia dominical a la catequesis y sus infantiles reflexiones le llevaron a sentir una fascinación por Dios y por hacer su voluntad. Amputación de su pierna izquierda. El cúmulo de trabajos y de privaciones fue minando su salud. Cayó enferma. No se dio importancia a su gravedad hasta que hizo aparición un tumor que el médico diagnosticó de maligno. El dolor era tan irresistible que en ocasiones perdía el conocimiento. Pasan 8 meses que para la niña fueron un calvario. Lo resiste con valentía, sirviéndole de consuelo los dolores que padeció Jesús en la cruz. En este punto es muy importante ver que es una niña, no es una persona adulta, es una niña todavía. No ha llegado ni a los 15 años de edad. La pierna se cubrió de llagas y se habló de amputar. El hermano y familiares aceptaron la operación, ya que era la única manera de localizar la gangrena. La operación se llevó a cabo y gracias a la intervención se salvó la vida de Genoveva. Fueron muchos los momentos en que el dolor llegó a cimas elevadísimas, pero poco a poco fueron aliviándose sus dolores. Siempre, hasta su muerte a los 86 años de edad, se verá acompañada de sus inseparables muletas. Aquella niña decidida y bulliciosa de los primeros años ya no correteaba como las demás niñas de su edad. Transcurre el tiempo y su hermano queda viudo, y Genoveva, a pesar de sus dolencias, se hace cargo plenamente del hogar. Seguía haciendo los oficios, limpiando el piso y lavando la ropa. Todo lo quería tener bien limpio, y esto hacía feliz a su hermano. Entonces ella se dedica como si fuera una ama de casa, pero no olvidemos esto, no tiene una pierna, se la cortaron hasta muy arriba, de hecho. Le ocurrió una vez un caso curioso. Como era costumbre en el pueblo, cuando se acercaban las fiestas, las mujeres solían blanquear las fachadas y el interior de la vivienda. Ella no podía hacer menos. Sin pedir ayuda a nadie, fue y se compró cal para encalar las paredes. Como puede, se sube a una silla y empieza a blanquear el techo. Oye que llaman a la puerta. «Entre», le dice al visitante, sin bajarse de donde estaba. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver que entra un sacerdote, amigo de la familia, que venía a verla? Se queda espantado al darse cuenta del peligro que corría la muchacha si por acaso se cayera de la silla. «¿Cómo haces eso?», le dice. «Porque quiero tener la cocina limpia», le contesta ella. «Y lo hago también porque el jornal de una persona me llevaría 6 reales o 2 pesetas. Se compadeció el sacerdote y se las dio, pero no sin antes advertirle: «Bájate enseguida y haz que otra persona termine el trabajo». Se bajó Genoveva y cuando se despidieron, viendo que ya tenía el trabajo medio hecho, lo terminó por su cuenta. Cogió el dinero y se lo dio a unos pobres que sabía lo necesitaban. Entonces, bueno, ella siguió haciéndolo aunque ya tenía el dinero para pagar. Bueno,
Acababa apenas de cumplir los 15 años y ya aparentaba ser una mujer seria y responsable. Fuera de su casa y de la atención a su hermano, nada contaba para ella. Si estaba sola, se dedicaba a rezar y a leer libros espirituales que habían quedado de su madre. Fue en 1885 cuando tuvo una caída fulminante. El cuerpo se le llenó de llagas y no podía, sino a base de fuertes dolores, hacer el más mínimo movimiento. Tuvo que guardar otra vez cama. Su hermano se había vuelto a casar y a la nueva esposa no le gustaba tenerla en casa, y menos cuidar de una inválida. En la Casa de Misericordia. Por circunstancias familiares fue internada en el orfanato Casa de Misericordia de Valencia, conducida por las carmelitas de la ciudad. Esta etapa en la Casa de la Misericordia iba a suponer un importante progreso en su vida espiritual. Llegaba allí con un importante bagaje interior, aunque poco ilustrado. Sentía una especial devoción a la Eucaristía, al Sagrado Corazón, a la Virgen María y a los santos ángeles. El sufrimiento marcó con fuerza los primeros 15 años de la vida de Genoveva. Las personas que siguieron de cerca el mal de su pierna testimoniaron cómo aquella niña, en medio de sus dolores, se acordaba de Jesús crucificado y todo lo ofrecía por la salvación de los pecadores. Había calado hondo en el misterio del dolor y del sufrimiento humano. Fíjense, siendo ella una niña, ¿no? Y uno a veces se queja tanto de tantas cosas. Ella no, ella se lo ofrecía a Dios. A veces deberíamos aprender un poquito esto de los santos. Buscando la voluntad de Dios. Después de 9 años de estancia en la Casa de Misericordia, que supuso un entrenamiento y experiencia de vida espiritual, ayudada por su director don Carlos Ferriz, más tarde jesuita y fundador de la leprosería de Fontillés, solicitó su ingreso como religiosa en las Carmelitas de la Caridad. Su cojera fue considerada un obstáculo para ser admitida. Genoveva no intentó pedir el ingreso en ninguna otra congregación. Sin embargo, no dejó de buscar la voluntad de Dios sobre su vida. Aquí la vemos nuevamente, ¿no? Me llama mucho la atención esto, que de hecho sigue sucediendo el día de hoy. Muchas órdenes religiosas, si tienes un impedimento físico, no te permiten que entres, ¿no? Pero lo importante aquí no es eso, sino que ella ya no quiso preguntar en ningún otro lado. Uno sabe que cuando pasa por situaciones tan difíciles como la de ella, que le falta una pierna, me imagino que ha de ser difícil lidiar con el rechazo que recibes. Por eso ella ya no va a preguntar a ningún otro lado. Pero eso sí, no era la persona que muchas veces hoy he visto, gente que no es recibida en una orden religiosa y se suelta hablando mal y mal de esa orden religiosa. No es el caso. No es el caso porque era una mujer santa, una mujer humilde. Y hecha humilde y santa fundamentalmente, y esto es muy interesante, por el dolor y el conocimiento de Jesucristo. Intuyó un acuciante problema que aquejaba a la mujer de comienzos de nuestro siglo XX, la soledad. Situación dolorosa, difícil y delicada de tantas señoras que se quedaban sin hogar, bien por fallecimiento del esposo o matrimonio de los hijos, o de aquellas otras que, al perder su familia, quedaban en abandono ante una sociedad que las ignora y las minusvalora. Algo que sigue sucediendo el día de hoy, por cierto, sí, y muy fuertemente. Y esto es interesante. ¿Qué reacción tiene esto en la mente de un santo, en este caso de una santa? Vamos a ver qué va a hacer ella al respecto. Deja el orfanato y comienza a vivir con 2 compañeras, Isabel y Amparo, que se iban a convertir en una pesada cruz para Genoveva. Más cruces para esta mujer, ayudándose para su sustento del trabajo de costura y alimentando su espíritu con actos de piedad en común, sobre todo con la adoración a Jesús Eucaristía. Fundación de la Congregación.
En 1911 la voluntad de Dios se va a manifestar de una manera más concreta y definitiva. El canónigo, don José Barbarrós, al que habían acudido algunos años antes, les expuso el problema de algunas señoras y señoritas, unas veces solas, otras abandonadas, siempre cargadas de sufrimiento. Consultan al padre Martín Sánchez, sacerdote jesuita, director espiritual de las 3 compañeras, que da su aprobación al proyecto. La misión sería ofrecer un nuevo hogar a mujeres solas, aportando la pensión que pudieran. Pero Genoveva no olvidó su antiguo anhelo, por lo que el carisma a desarrollar iría unido a la adoración nocturna de la Eucaristía. Entonces ella ve ese problema, esa situación con mujeres solas, abandonadas, tanto jóvenes como ancianitas, ¿y qué va a hacer? Va a trabajar en eso. A veces decimos, es que yo no sé qué quiere Dios de mí, y tenemos en nuestras narices la respuesta y no nos damos cuenta. Desde su salida de la Casa de Misericordia en 1894 hasta 1911, la vida de Genoveva se podría comparar a una peregrinación por el desierto en busca de la voluntad de Dios. El 2 de febrero de 1911 se inauguró la primera casa en Valencia con 4 residentes. Genoveva, que fue nombrada directora de la casa, se sentía un estorbo que debía desaparecer para que fructificara la obra. Fíjense que ella se pasa de humilde y notamos poca estima hacia ella misma y no se siente importante cuando en realidad las demás se apoyaban en ella. Ella era básicamente la que las iba cargando en todo, así con una pierna y todo, ¿no? Con todas sus limitaciones, ella era la que cargaba la obra. Y sin embargo se quería hacer a un lado para no estorbar, porque tenía esta mentalidad, yo solo estorbo a donde voy. Y mucha gente tiene esa mentalidad el día de hoy. Se sentía un estorbo que debía desaparecer para que fructificara la obra. Sentimiento continuo a lo largo de su vida, porque según ella se necesitaba un gigante de mujer con corazón de hombre. Pues ella tenía un corazón de mujer y era gigante a pesar de todo. Y con una sola pierna se bastaba, ¿sí? Pero era tan humilde que no se daba cuenta de eso. Aparte tenía lo más importante de todo y tenía a Jesús. ¿Sí? Al tener a Jesús, lo demás es lo de menos. Paulatinamente crecen las fundaciones, al ritmo que las vocaciones van surgiendo. A partir de diciembre de 1912, visten con hábito característico. En 1915, comienzan a consagrarse a Dios con votos privados. Se habían elaborado unos estatutos conteniendo el núcleo de lo que sería el futuro instituto religioso. El 5 de diciembre de 1925 se promulgaba el decreto por el que la Sociedad Angélica quedaba erigida en Instituto Religioso Diocesano. Y el 18 de diciembre el arzobispo de Zaragoza recibía personalmente la profesión religiosa de Genoveva y de sus 18 compañeras. Ya no son 3, ahora son 18. 2 días después es nombrada Madre General del Instituto, con sede generalicia en Zaragoza. Fíjense que esta niña, tan insegura, ahora es la superiora de este grupo de religiosas, ¿no? Algo que ella nunca se lo creyó. Entrañas de iglesia en una obra que no cesa. Se acercaban momentos difíciles como consecuencia de la persecución religiosa en 1931. No obstante, la actividad de la Madre Genoveva iba a presentar facetas nuevas, especialmente como maestra y guía del nuevo instituto religioso. Escribe una carta circular tratando de inflamar a sus miembros en el seguimiento de Cristo. Cuando en 1936 estalla la Guerra Civil Española, se celebraron las bodas de plata de la fundación con gran mesura, es decir, con mucho cuidado. En la Casa de Valencia pudieron dar protección a otras personas, no solo a miembros de congregaciones religiosas, sino también a grupos de seglares, pudiendo incluso tener el Santísimo Sacramento. La Madre Genoveva nos enseña a tener el corazón abierto para todas las personas y actividades de la Iglesia.
Fíjense que al final ella termina haciendo muchísimas cosas a pesar de su pequeñez, ¿no? Y de su limitación. Acabada la guerra, la madre Genoveva animó a sus hijas para recuperar las casas perdidas durante el conflicto, y así, al poco tiempo ya estaba funcionando de nuevo las 6 casas de la Sociedad Angélica, aunque con bastantes dificultades. A pesar de su avanzada edad, la obra de la madre Genoveva no cesaba. Su actitud de servicio a los demás no envejecía, porque el amor es más fuerte que la enfermedad y la muerte. La madre Genoveva pasaba sus años con una actitud de servicio, no solo hacia las mujeres solas, sino también hacia las religiosas angélicas de la que era madre general. Si Cristo se había hecho servidor de los hombres, ella no concebía otra forma de seguimiento que la imitación de esa actitud del Señor. Sí, y habitualmente estamos aquí esperando a que nos sirvan. Ella no. Una vida que se transforma. A partir de 1950 se percibe una pérdida de fuerzas en su actividad, pero el instituto sigue su desarrollo con nuevas fundaciones. En estos años nada debió agradar más a la madre Genoveva que la cesión por Roma del Decretum Laudis, que tanto deseaba. Adquiría así su obra carácter pontificio universal, pasando a denominarse desde entonces Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Santos Ángeles. Fue dado en Roma el 25 de marzo de 1953. En el cuarto capítulo general de 1954, Dios retiraba de sus manos lo que un día le había confiado, al igual que supo gastar su energía para poner en marcha y extender el instituto religioso. Ahora supo convertirse en religiosa respetuosa y obediente a la Madre General. Es decir, se hizo a un lado, sin problemas se hizo a un lado. Durante el año 1955, sus fuerzas se debilitaron notablemente. A primeros de diciembre su estado se agravó. Solo el día de la Inmaculada pudo asistir a misa. Durante la Navidad empeoró y el día 30 sufrió un ataque de apoplejía. Se le administró la unción de los enfermos. Se repuso y exclamó: «Hágase, Señor, vuestra santa voluntad». Del 3 al 4 de enero su estado empeoró y a las 9 de la mañana del día 5, la madre Genoveva entró en estado de coma. Esa misma tarde del día 5 de enero de 1956, en la Casa Generalicia de Zaragoza, la madre Genoveva deja este mundo para encontrar a su Señor. La noticia corrió por la ciudad. Se formaron largas filas ante su cuerpo expuesto para rezar y encomendarse a la madre, pasar por sus manos objetos piadosos y darle el último adiós. La consideraban como una verdadera santa. Los restos mortales de la madre fundadora de las religiosas angélicas fueron depositados en una cripta que se construyó bajo el altar mayor de la Casa Generalicia. En diciembre de 1994, y como acto preliminar a su beatificación, los restos de la madre Genoveva fueron trasladados a la nueva capilla donde reposan bajo su altar, y la cual puede ser vista por cuantas personas lo deseen. Fue canonizada en la Plaza de Colón de Madrid por San Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003, hace muy poquito. Santa Genoveva Torres Morales, ruega por nosotros. Cómo a veces uno se queja de 1000 cosas, se hace la víctima por todo, y ella, que desde niña tuvo verdaderos sufrimientos, no se quejaba. Y no solo eso, buscaba ver cómo ayudaba a los demás. También es cierto que vemos que no se aceptaba mucho ella misma, eso es verdad, pero eso la mantuvo humilde. Y para Dios es muy fácil, pero muy fácil trabajar con una persona humilde. A veces nos duele tantito la muela o la cabeza o lo que sea y ya no hacemos nada. Y ella desde niña se acostumbró al dolor, al sufrimiento. Desde niña ella tuvo que lidiar con una cruz muy pesada. Se le mueren sus 4 hermanos
Se le muere su papá y su mamá. El hermano mayor que le queda, primero la recibe, pero luego se le muere su esposa al hermano, se vuelve a casar y esa esposa, nueva esposa, ya no la quiere y prácticamente la corren. Por eso se va con las carmelitas. Ella quiere entrar como religiosa a las carmelitas, no solo para que le ayudaran, ella quiere entrar como religiosa y la rechazan porque le falta una pierna. Nuevamente el problema de su pierna. Y sin embargo vemos que con el paso del tiempo no hay quien la detenga. Sí, ojalá y aprendamos algo de Santa Genoveva, que por cierto se celebra el día de mañana. Cuando Dios quiera, cuando Dios lo permita, aquí vamos a continuar. ¿Sí? Ya no me quiero quejar tanto y quiero mejor ponerme a trabajar. Que yo tengo mis 2 piernas y cómo me quejo, cómo me quejo. Bueno, gracias, Dios les bendiga y nos vemos un día de estos. Adiós, cuídense mucho.